Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left her way across town. Wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do is fall in love. Arthur, he does. El tema de Arthur, de Christopher Cross. Famoso el tema, famosa la película que llevó al estrellato a Dudley Moore, el célebre cómico. Y me cae muy bien el tema que menciona un día en la vida, un día en tu vida, y también a la ciudad de Nueva York, en oportunidad de comentar el tránsito vital de un ciudadano del mundo, llamémoslo así, circunstancialmente nacido en Caracas, quien llegó a ser coganador del Premio Nobel de Medicina 3 décadas atrás, y quien al momento de su fallecimiento ha sido señalado como uno de los más importantes investigadores de la genética inmunológica, es decir, de la investigación científica aplicada al desarrollo genético y la influencia, la aplicación que puede tener esto, el peso, a mejorar la defensa del organismo ante enfermedades, invasiones de virus. Baruch Benacerraf falleció con más de 90 años en lo que fue su país de desarrollo y adopción, Estados Unidos, tras una meritoria hoja de servicio como docente, investigador. Todo un personaje que se hizo conocido inusitadamente en Venezuela, de repente, en 1980, cuando la prensa reseñó la circunstancia que un supuesto venezolano había ganado el premio Nobel junto a otros dos investigadores más ese remoto año de 1980. Entonces de repente Venezuela, que para los años 80 nadaba todavía en ese año entre los mares de la abundancia económica, todo parecía que nos iba bien. Esos, por cierto, fueron los años de un revival de la música pop, de la creación artística. Hasta las telenovelas venezolanas entonces surcaban los mares, ni decir las reinas de belleza que apabullaban a las otras candidatas en cuanto certamen se presentaba. De repente nos pareció que nada más normal que, surgido como de un sombrero de magia, apareciese un venezolano al que nadie conocía, del que nadie había sabido hablar, pero que era venezolano y que por si fuera poco se acababa de ganar el Premio Nobel de Medicina. ¿Qué tan Nobel, qué tan venezolano pudo ser el Premio Nobel de Medicina en 1980? Allí hay unas estampas, por cierto, de Baruch Benacerraf, quien entonces era un hombre en plenitud de condiciones, apenas tenía 60 años, y al lado derecho algunas de las crónicas que se publicaron en diarios capitalinos con motivo del conferimiento del premio. A mano derecha ven ustedes una de las pocas fotografías que hay de Baruch Benacerraf joven, cuando era un médico que cumplía la residencia, se iba encaminando progresivamente hacia el campo específico de su investigación, el que luego le llevaría a los primeros sitiales
del reconocimiento universal. Y a mano izquierda ya el hombre realizado, sexagenario, el que acababa de compartir con otros dos científicos el máximo galardón de la ciencia contemporánea. Cuando le tocó dictarle a alguien sus memorias, Baruch Benacerraf la tituló así: Desde Caracas a Estocolmo. Estocolmo es donde otorgan los premios Nobel. Sí, más o menos la parábola del título era que había comenzado su saga en Caracas, y esa saga triunfal de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación, también de inteligencia, lo había llevado a recibir el premio Nobel. En realidad, ese título es un título comercial, porque cuando comenzamos a investigar la vida de Baruch Benacerraf, encontramos que fue lo menos venezolano que puede ser una persona. Primero, él no tenía raíces aquí en este país. Su padre era del Marruecos español, su mamá era de origen argelino, es decir, los papás eran africanos, pero de esa África europeizada, hispanoparlante, francófona, del norte del continente negro. Por una circunstancia, una casualidad, él nace en Caracas, porque es que su papá era un empresario del ramo textilero y circunstancialmente estaba residenciado en Caracas, ya les explico la coyuntura, y esa va a ser la única vivencia larga, importante, de Baruch Benacerraf en la capital del país. Allí estuvo hasta los 5 años. Luego hay una duda si se escolarizó, si cursó o no la primaria aquí. Definitivamente en esa época todavía no estaban los kinder, es decir, que Baruch Benacerraf en estricto sentido no estudió ni siquiera la primaria en Venezuela. Y más bien a él se lo llevan tempranito. En París va a estar varios años todavía de su infancia, y como la mamá suya es francófona, recuerden que es de origen argelino, la primer lengua que habló el doctor Benacerraf fue el francés. Luego estudió en París, es decir, que su lengua madre es el francés, ni siquiera el inglés, mucho menos el español. En París se va a quedar con su familia hasta 1939. 1939 es un año clave, no solo en la vida suya, sino de la humanidad, porque en septiembre de ese año Hitler invadió Polonia y se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Ya el gobierno alemán había dado muestras inocultables de la xenofobia, más aún del odio étnico hacia los judíos, y siendo que Baruch Benacerraf era plenamente judío, su familia tomó la oportuna y afortunada decisión de huir. ¿Y hacia dónde huyen? Vienen a Venezuela de nuevo. De 1939, solo por un añito más, hasta 1940, ya un joven está en Caracas, entiende poco español, su mente es a ratos francesa, una raíz cultural judía europea, muy poco arraigo cultural llegó a tener en Venezuela, porque ese mismo año se va para no volver. Baruch Benacerraf había nacido, ya les repito, circunstancialmente en Caracas en octubre de 1920. Su papá, Abraham Benacerraf, fue empresario textil, figura como uno de los fundadores y primeros copropietarios del celebérrimo Banco Unión, cuánto lo extraño al Banco Unión. Y he aquí comienza la saga. Este ciudadano del mundo, porque ya les expliqué que tiene un origen argelino, marroquí, africano, nacido en Caracas, de residencia francesa, cuando se va a Estados Unidos le va a costar muchísimo que lo admitan en alguna universidad norteamericana. Pienso que pesó en eso, primero, diversas circunstancias del momento histórico, y segundo, que él no tenía un habla fluida del inglés, sino más bien del francés. En todo caso, siempre va a ser el doctor Baruch Benacerraf
un hombre tenaz, persistente, y él, aunque lo rechazan varias universidades norteamericanas, se queda allá y apuesta por el proceso de hacerse American Citizen, ciudadano norteamericano, y lo va a lograr con un largo esfuerzo que le demandará incluso que sirva en el ejército norteamericano durante un corto tiempo. Baruch Benacerraf es de familia plenamente judía. Pienso que el clima de persecución racial, religiosa, aún en el entorno íntimo norteamericano, pesaría para que 25 universidades norteamericanas, entre ellos la prestigiosa Universidad de Harvard, lo hayan rechazado. En todo caso, con él se cumple aquel apotegma de los romanos: vine, vi y vencí. Muchos años después él va a volver como profesor y presidente, director del Departamento de Patología y de Harvard University, de la Facultad de Medicina, y durante más de 2 décadas va a ser director de patología de esa universidad. Hay una circunstancia en la vida de Baruch Benacerraf. Es que él desde niño, él sufrió de asma bronquial. ¿Conoce lo que es el asma? Tengo un hijito asmático y eso es una circunstancia muy limitante del desarrollo del individuo. El asmático sufre crisis respiratoria que lo limitan, lo constriñen. Por eso, jugando a un psicoanálisis de esos freudianos, pienso que Baruch Benacerraf no asociaba a Caracas con una época suya de felicidad, porque precisamente en la primera infancia es que se le desarrolla el asma bronquial. Pero vean cómo son las cosas. El haber sufrido de asma bronquial, que lo compelió, lo constriñó, lo limitó, va a convertirse años después, lo que lo hizo sufrir, en la gran fortaleza de su vida. ¿Por qué? Cuando finalmente Benacerraf primero se logra graduar de médico y venciendo obstáculos, porque cada quien encuentra vericuetos, derroteros, senderos de extravío en su vida, cuando se encuentra en su camino, él le toca decidir un área de investigación. El éxito de la medicina, de la investigación aplicada norteamericana, europea y mundial, es que a cada investigador lo especializan en un solo tema, en una sola área, en una limitada cantidad de casos. Esos sabios enciclopedistas del tiempo del medioevo como Leonardo da Vinci, eso ni existen ni pueden existir hoy en día. Mientras más específica el área de investigación de una persona, eso es lo que le ha dado a Estados Unidos esa ventaja en la investigación aplicada sobre un montón de países, también a los alemanes. Pues bien, Baruch Benacerraf, cuando le toca decidir en qué se va a investigar, él, por su experiencia, su trauma como asmático, que ha debido pasar la vida entera tomando antihistamínicos, antialérgicos, se va a orientar por la influencia que tiene el desarrollo genético en la capacidad inmunológica del individuo. Y allí conecta con un área de insospechables, de inmensas posibilidades para el desarrollo de un investigador, que esa investigación, cumplida meticulosamente a lo largo de varias décadas, le va a permitir triunfar, hacerse conocido, y por eso es que va a ser co-ganador. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1980 con otro par de científicos. Sus investigaciones fundamentales acerca del control genético del sistema inmunológico fueron recompensadas. Lo acompañaron los doctores Jean Dausset de la Universidad de París y George Snell del Laboratorio Jackson en Maine, Estados Unidos. Sus descubrimientos seminales hicieron posible mucho de lo que sabemos acerca de los procesos básicos de las enfermedades, como las infecciones, los desórdenes autoinmunes y el cáncer. Es decir, que en lo que trabajó Baruch Benacerraf ha beneficiado a la humanidad a lo largo de varias décadas, y ya en 1980 el mundo se lo reconocía. El trabajo de Baruch Benacerraf ha modelado todo desde los trasplantes de órganos, el tratamiento del SIDA. En 1980, cuando le confieren el Nobel, todavía no se había internacionalizado el conocimiento sobre el SIDA. Y más recientemente, ahora, es decir, después de la muerte suya incluso,
el desarrollo de vacunas terapéuticas para el cáncer. Benacerraf estaba intentando demostrar en los años 60 cómo una cobaya son unos animalitos de laboratorio, a veces zorritos, generan anticuerpos al inyectarles una sustancia de la misma manera que lo habrían hecho si se hubieran infectado por un virus. Pero un 40% de los casos no pudo comprobar que hubiera esa reacción. El médico que era entonces Baruch Benacerraf, profesor de patología en la Universidad de Nueva York, después de una niñez itinerante, se pensó que la explicación era genética, separando a los animales con esa característica y los cruzó para potenciar el rasgo. Así demostró que esa capacidad autoinmune era hereditaria. Quiero destacar un hecho llamativo en la vida de Baruch Benacerraf. Ya les dije que su papá era empresario y resulta que, aunque ya ellos no estaban en Venezuela, el negocio había seguido creciendo. Venezuela hace rico a los que quieran ser ricos, sea que se queden o se vayan. Y qué cantidad de gente anda por el mundo entero con riqueza a vida gracias al país de promisión. Pues bien, él, cuando está en Estados Unidos, ya dedicado a una actividad específica dentro de la investigación, a un campo suyo, le llega la noticia que la familia suya acaba de comprar un banco que está en Nueva York. Era el Trust Company Colonial, que es el embrión del Colonial Bank que todavía existe. Y fíjense que este es, digamos, el momento crucial en la vida del doctor Benacerraf. Él dice: puedo ser banquero. Ahora, la vida le había regalado una cadena de bancos, pero él dice: no tengo tiempo para eso. Renunció, vendió, traspasó sus acciones, con lo cual, digo, renunció a una inmensa fortuna y a una inmensa capacidad de influencia en la vida económica en su entorno. Pero que se dedicó a lo suyo, renunció a la actividad bancaria y profundizó su labor científica, con lo cual ve hasta dónde va a llegar. El doctor Baruch Benacerraf sí dejó familia en Venezuela, nada de hermanos. Un tío suyo tuvo una descendencia aquí. Dentro de esa descendencia está un personaje más conocido, quien sí es venezolana, una venezolana universal, por cierto, la cineasta Margot Benacerraf, una muchacha, la llamo muchacha porque es que triunfó muy joven, que llegó a filmar, a trabajar con Pablo Picasso. Ella grabó el primer documental, película sobre Armando Reverón, trabajó directamente con la figura de Armando Reverón, y gracias a la señora Benacerraf se conoció en el mundo la riqueza turística de Venezuela, entre otras con su magnífica película documental Araya, que colocó a Margot Benacerraf como un ícono del cine venezolano y una referencia del cine latinoamericano y de la producción fílmica universal. En todo lo que he investigado para este programa, lo único que encuentro, digamos, que conecta a Baruch Benacerraf con Venezuela es una entrevista telefónica que le hicieron en los días inmediatos a la concesión del Nobel. Ustedes saben que a veces los periodistas hacen la travesura que elaboran una larga pregunta a la cual el entrevistado le responde con monosílabos y entonces ellos pueden hasta titular. Allí en la entrevista yo leo respuestas muy largas, preguntas muy cortas. Recuerden que el doctor Benacerraf no dominó nunca bien el español. Y le preguntan si extrañaba Caracas. Bueno, sí la extraño. Pero siendo que Caracas de alguna manera es su patria, ¿usted aspiraría a volver? Bueno, sí, es probable que vuelva. Pero hasta allí el comentario. Porque es que Baruch Benacerraf no tiene raíces venezolanas. Yo presumo que ese hombre nunca se comió una arepa. Yo pienso que ese hombre nunca escuchó música venezolana, ni paseó por la geografía nacional. Y lo explico porque es que la familia suya estaba agobiada. Cuando él nace, a los pocos años se desencadena un clima de xenofobia, digamos, mundial sobre la raza judía de la que él forma parte. Luego él crece entre el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Él es un perseguido, un paria, a quien le cuesta muchísimo radicarse en Estados Unidos. Entonces un hombre que tiene todos esos problemas, esas luchas suyas, de su familia, de su raza, de su existencia, es comprensible que de los primeros años de la vida, cuando todos recordamos la alegría y felicidad, él tenga un tremendo sentimiento de inseguridad, de inestabilidad, que creo que se proyecta en su distancia, en su lejanía, porque es que no volvió a Venezuela, donde tampoco tuvo
nexos amistosos. Apenas se encontró una que otra persona que lo había conocido y guardaba un remoto recuerdo de la infancia, y no hay en su producción humanística, digamos, mayor referencia a un país en el cual él nació de tránsito. Por lo cual les digo, Baruch Benacerraf no fue venezolano, pero sí fue un ciudadano del mundo, una personalidad admirable. Los venezolanos hemos debido tener otros premios Nobel. Sostengo reposadamente que Humberto Fernández Morán, si Pérez Jiménez no cae del poder o él no se vincula a Pérez Jiménez, él se gana el premio Nobel. En alguna época Rufino Blanco Fombona pudo haber sido premio Nobel de literatura. O sea, con eso no les digo que no es que los venezolanos no puedan ser Nobel, claro que lo pueden ser, pero sea la circunstancia que ese que nació en Caracas es una personalidad admirable, un tesoro de la humanidad, pero no fue venezolano. Le rindo homenaje al científico universal fallecido con pocas raíces en Venezuela, pero que simboliza, antes que nada, el triunfo del tesón, del esfuerzo, de la constancia, del ser humano empinado contra la adversidad, que es el desideratum, la razón de ser de este programa. Regresamos en breve con más del doctor Baruch Benacerraf en Redimensión. Un venezolano que circunstancialmente ganó el premio Nobel de Medicina en 1980, es decir, lo compartió con dos, y que más accidentalmente había nacido en Caracas, el doctor Baruch Benacerraf, nunca tuvo la nacionalidad venezolana. Él fue francés, luego norteamericano, se nacionalizó ya cuando era un hombre de 20 años en Estados Unidos. ¿Y cómo procuró esa nacionalidad? Legó al mundo varios testimonios. Por supuesto, la admirable dedicación de un científico. Luego, más íntimamente, le admiro que desechando esa tentación tan propia del latino, y él no fue latino, él siempre fue judío, si en 1980 un agente suyo de Relaciones Públicas lo trae a Venezuela, lo nombran hijo ilustre, lo besan las reinas de belleza, lo pasean en carroza, pero él no quiso distraer ni un solo día de la investigación de laboratorio para despertar unas raíces que nunca tuvo, porque ni habló español, ni tuvo amigos en Venezuela, ni tuvo raíces aquí. Fue circunstancialmente un ciudadano del mundo que pasó algún tiempo aquí entre nosotros sin haber logrado arraigo. De él admiro, entre todo, el momento de sus 20 años, cuando le llega la noticia que la familia suya ha logrado comprar desde Caracas, ve qué rico hace Venezuela a todo el mundo, un banco, una cadena de bancos, allá donde él está en Nueva York, en Estados Unidos, y él dice, no puedo ni hacerme cargo del banco, y entonces renunció incluso a los negocios que tenía aquí en Venezuela para dedicarse a la investigación científica. ¿Quién hiciera eso? ¿Quién es capaz de hacer eso hoy en día? Que para seguir buscando en anuarios, libros de historia, prensa reciente, documentales, videos, personajes, historias, que algo tengan de ilustrativo para nuestras vidas, yo los voy a seguir esperando en futuras ediciones de Redimensión. Venga lo que venga, pase lo que pase, no se rinda.